Buenos días, vamos a seguir con el tema de filosofía política y en concreto lo que vamos a ver hoy es la diferencia entre las teorías naturalistas, si encuentro un rotulador que pinte, entre las teorías, decía, naturalistas frente a las teorías contractualistas. Por el nombre ya podemos intuir quizás lo que van a explicar o lo que van a exponer unas teorías y otras. Los naturalistas van a ser partidarios de un origen natural de la sociedad, mientras que los contractualistas defienden la tesis de que la sociedad es fruto de un contrato o de un pacto y que por lo tanto es artificial, es decir, es una decisión y como tal es una institución que surge deliberadamente porque un grupo de personas se pone de acuerdo en ello, ¿vale? Pero no hay nada natural en el hecho de que surja la sociedad. Lo que vamos a ver es qué autores han defendido a lo largo de la historia del pensamiento la tesis naturalista. Vamos a ver que son menos. Fundamentalmente nos vamos a centrar en Aristóteles, un autor que ya conocéis, frente a los autores contractualistas, que van a ser muchos más, y además los vamos a dividir en varias etapas. Los primeros contractualistas de la historia, que fueron los sofistas, ¿vale? Los situamos en los siglos 5 y 4 antes de Cristo, es decir, anteriores a la teoría de Aristóteles. Después tenemos los llamados contractualistas clásicos, que van a exponer sus teorías en los siglos XVII y XVIII, ¿vale? Y aquí vamos a ver la teoría de Hobbes y la teoría de Rousseau. Y por último vamos a ver a los contractualistas contemporáneos, todos ellos del siglo XX, que digamos que pues reeditan de alguna manera o actualizan las teorías de los clásicos. Y en este apartado vamos a ver a Rawls y a Nozick, ¿vale? Bien, vamos a empezar entonces por las teorías naturalistas. Vamos a las diapositivas y aquí tenéis pues una diapositiva que aquí no se ve, al pasarlo a PDF pues ha dado algún tipo de fallo, pero bueno, por suerte lo tenéis en la unidad didáctica, lo tenéis desarrollado y lo tenéis explicado, ¿vale? Tenemos la teoría de Aristóteles, la teoría del zoon politikon. Zoon en griego es animal, zoo, ¿vale? Y politikon, político o animal social, también se puede traducir así. Y eso es precisamente lo que defiende Aristóteles, que todos los seres humanos somos animales sociales. Lo que nos diferencia del resto de los animales, del resto de la naturaleza, es precisamente nuestro carácter social. ¿Por qué llega Aristóteles a esta conclusión? Pues fijaos, es muy interesante el razonamiento que hace. Si os acordáis del primer trimestre, Aristóteles tenía un planteamiento teleológico, ¿vale? Una visión teleológica de la naturaleza, que no teológica, que siempre me lo encuentro en los exámenes, ¿vale? Teleológica. Aristóteles creía, a ver si se seca esto y se ve mejor, creía que todo en la naturaleza tiene una finalidad. Finalidad en griego se dice telos, ¿vale? Telos significa fin, objetivo. Vaya, es que hasta que no se seque bien la pizarra se va a ver fatal.
Bueno, más o menos espero que se vea. Telos significa, digo, fin u objetivo. Por lo tanto, aquellos autores que decimos que tienen una visión teleológica de la naturaleza son autores finalistas, es decir, consideran que nada sucede sin razón o todo organismo natural se desarrolla con un movimiento interno, digamos, con una pulsión interna que le empuja a caminar en un determinado sentido hasta poder desarrollarse plenamente. Es decir, por ejemplo, para Aristóteles el telos de una semilla era desplegar en plenitud toda su potencia hasta convertirse en un árbol. Luego el fin de la semilla era ser árbol. ¿Cuál es el fin de todo ser humano? Pues muy sencillo. La aspiración a la plenitud de un ser humano pasa por llevar una vida contemplativa, consagrada a la actividad intelectual, a la filosofía, pero sobre todo con la finalidad de ser lo suficientemente prudente y sabio para poder ser un buen miembro de la sociedad, ¿vale? Ese sería el fin de todo ser humano, ser un buen ciudadano, y para eso, para ser un buen ciudadano, pues hay que tener la actitud adecuada, tener la prudencia, tener la sabiduría, el suficiente conocimiento y la suficiente capacidad para el suficiente sentido común, diríamos hoy, ¿no?, como para actuar de manera responsable en sociedad. La cuestión es, la naturaleza nos da pistas, ¿no? Nos da pistas de cuál es el fin de algo, cuál es el objetivo o cuál es ese despliegue máximo al que puede aspirar un organismo. Si rastreamos el organismo humano, nos vamos a encontrar con dos indicios, con dos síntomas de que somos ese zoon politikon, de que somos animales sociales. ¿Cuáles son? Pues si os ponéis a pensar, ¿no?, en cualquier ser humano, ¿cuáles pueden ser esos dos indicios que nos den pie a pensar que ese ser ha nacido con el objetivo que la naturaleza le ha dotado, ¿no?, de un organismo que se va a desplegar en el sentido de convertirse en un animal social? Pues nos vamos a encontrar dos, fundamentalmente la capacidad reproductiva, es decir, en el momento en el que nos reproducimos, al juntarnos con una pareja, quiere decir que estamos hechos con el fin de formar una sociedad, ¿vale?, de procrear y de crear grupos humanos. Y luego para Aristóteles hay otro que es el determinante, que es nuestro aparato fonador, ¿vale? Hay el hecho de estar dotados de un aparato fonador que nos permite hacer lo que estamos haciendo ahora, comunicarnos. Quiere decir que sería absurdo pensar que el ser humano no va a formar un grupo humano, porque si no, ¿para qué tenemos el aparato fonador? ¿Para pegar gritos en la selva nosotros solos si nos muerde una serpiente? Pues no, tenemos ese aparato fonador porque el fin de todo ser humano es formar grupos, formar comunidades. Ahora bien, ¿cuál es el primer grupo humano? El primer grupo humano, el que se forma en primer lugar, ¿no?, unido a esta capacidad reproductiva de la que hemos hablado antes, será la familia. Cuando un ser humano se une a otro, procrean y forman una familia, un grupo humano, como veis, pues muy pequeño. Esto ya es una comunidad. Ahora bien, se plantea Aristóteles, ¿es una comunidad perfecta? Perfecta para Aristóteles quiere decir autosuficiente, que esa comunidad por sí misma se basta para dotar a los individuos que la forman de esas capacidades de las que hablábamos antes, que les harían vivir con plenitud, que les harían vivir una vida plena. Una vida plena quiere decir ser sabio, tener una vida contemplativa, llevar a cabo una actividad intelectual y además con el objetivo último de ser un buen integrante del grupo, de ser un buen ciudadano, de contribuir a la sociedad de la que formas parte. Pues evidentemente la familia no es todavía una unidad autosuficiente, ¿no? Una familia, para empezar, pues no podría sobrevivir ni siquiera por sí misma, ¿no? En el medio natural, pues probablemente necesitará
de otras familias, de otros individuos, para poder pues cazar en grupo, para poder sobrevivir si hay una catástrofe natural, ¿no? Si hay una tormenta. Entonces, esas familias van a formar un segundo tipo de grupo humano, un poquito más grande, que Aristóteles llama la aldea. Cuando varias familias se unen, forman una aldea. Aquí Aristóteles se hace la misma pregunta. ¿Es la aldea la comunidad, una comunidad virtuosa, una comunidad perfecta? ¿Puede una aldea ser autosuficiente? ¿Puede dotar a esos individuos de los ideales de virtud necesarios para que vivan una vida plena? Pues de nuevo la respuesta es negativa. Una aldea no es autosuficiente, necesita, pues también para abastecerse, para generar riqueza, necesita intercambiar o necesita la ayuda probablemente de otras aldeas, ¿no? Hay continuamente pues intercambios comerciales, por ejemplo, con otras aldeas de alrededor. ¿Qué sucede cuando varias aldeas se unen? Pues que surge una polis. Atenas era una polis, Esparta era una polis, y ahora sí tenemos ese grupo humano autosuficiente, con el tamaño perfecto, digamos, para dotar a esos individuos de los bienes, de los recursos no solo económicos, sino más importante todavía, de los recursos morales, políticos, intelectuales, suficientes para poder desarrollarse con plenitud. ¿Vale? Pero recordad que esta polis surge de modo natural, sin que el individuo tenga que tomar ninguna decisión deliberadamente, digamos. Surge porque la propia necesidad de procreación entre los seres humanos genera familias, y estas de un modo natural, como un organismo que se va desplegando para poder llevar a cabo sus funciones, necesita ir creciendo, ¿no? Irse uniendo a otros organismos cada vez más complejos, hasta que ese organismo ya alcanza el tamaño adecuado para poder funcionar de una manera ideal, ¿vale? Y este sería el modelo de Aristóteles. Vamos a ver a continuación que plantean como hipótesis contraria los autores contractualistas. ¿En qué consiste ser contractualista?